El otro día estaba en mi clase de natación y como un compañero random me dijo hola, acabé contándole la historia de vida de uno de mis autores favoritos y después de que me dijera que, wow, tienes pasión, pensé, si tengo esta obsesión tan severa por hablar de literatura clásica y autores LGBT en su mayoría, ¿por qué no hago un video sobre ello? Pero 1 minuto y medio de TikTok no me pareció que fuera suficiente, así que decidí hacer feliz a mi yo de 9 a 11 años y volver a nuestra era de youtuber, pero esta vez no de Roblox ni muñecas. Sean bienvenidos entonces a un video sobre la vida, obra y legado de Edward Morgan Foster, o mejor conocido como Ian Foster. Yo soy Miranda y tengo una obsesión algo preocupante con la literatura. Acabo de pasar los últimos 4 días leyendo diarios, cartas, artículos de Cambridge y todo lo que puedo encontrar del autor con el que ya estaba obsesionada desde antes. Muy probablemente no lo conozcan porque no fue muy reconocido en el mundo hispano, pero fue uno de los autores más importantes del mundo anglosajón durante la época victoriana y uno de los primeros en escribir una novela gay con final feliz, si no es que el primero. Pónganse cómodos porque hay bastante chisme y literatura de la que hablar. Algo gracioso es que en realidad lo registraron como Henry Morgan Foster, pero lo bautizaron por error como Edward y se quedó así por el resto de su vida. Como la persona obsesiva que soy, cuando se me acerca un ser pensante de la denominada raza humana, lo primero que le digo es que Edward Morgan Foster nació el 1 de enero de 1879 en Londres, en el seno de una familia de clase media alta, con un padre arquitecto que murió en 1880 cuando tenía ni siquiera 2 años de tuberculosis. Él y su madre pasan los siguientes 2 años viviendo en casas de amigos y parientes en Londres, hasta 1883 en que se mudan a Roc's Nest por 10 años. Uno de mis sueños es visitar ese lugar. Y como Foster tuvo buenas memorias de su infancia aquí, le sirvió de modelo para la mansión en la que se desarrolló una de sus novelas más exitosas, Howard Sands, de 1910. Otro lugar de su infancia en el que se inspiró por una de sus novelas fue la escuela a la que asistió, Tonbridge School, para su novela Morris, la novela gay, pero ya hablaré de eso después. De hecho, el lugar nombraron el teatro en su honor muchísimo después. Aunque Foster era infeliz en el lugar, le hacían bullying por ser delicado y estar tan unido a su madre. Entre los ancestros de Foster se encontraban personas de la Clapham Sect, que fue un grupo de reforma de la iglesia en Inglaterra desde 1780 hasta 1840, y acabó heredando 8,000 libras, lo que es alrededor de 1 millón en la actualidad, de su tía abuela paterna Marianne Thornton, que era hija del abolicionista Henry Thornton. Esto, más que claramente, era suficiente para vivir bien y siendo escritor sin tener que preocuparse entre comer o comprar tinta. Marianne influyó bastante en Foster durante su vida, me parece, y su último libro fue de hecho una biografía de ella. De cualquier forma, lo interesante empieza cuando entra a King's College, Cambridge, en 1897 para estudiar clásicos. Se graduó con honores en 1900, pero se quedó un año más para estudiar historia, y es en este año cuando se une a la sociedad secreta conocida como los Apóstoles de Cambridge, o formalmente la Cambridge Conversation Society, que era una sociedad secreta que se reunía a medianoche, una vez a la semana, para discutir de filosofía, estética, moral, en las habitaciones del miembro elegido, quien debía presentar un tema en la alfombra tradicional y luego entre todos lo discutían hasta estar en un tema completamente contrario y Foster estaba viviendo mi sueño Dark Academia. Fue propuesto como miembro de la sociedad por Hugh Wayne Meredith, quien fue su amigo y crush de la universidad, que se convertirá después en economista y profesor de economía. Su tiempo en los Apóstoles le ayudó bastante a formarse como escritor, dado que se empezó a juntar con otras personas como Goldie Lawis Dickinson, quien fue uno de sus amigos de toda la vida, que le ayudó bastante. Pero sus ambiciones literarias fueron alimentadas desde un principio por su maestro, tutor, Nathaniel Webb, a quien le tenía bastante aprecio y que influyó bastante en él. Webb también era miembro de la sociedad y en uno de sus diarios Foster dice que le impactó bastante algo que dijo en una de sus charlas sobre que todos sabemos más de lo que queremos saber, dado que Foster era muy influenciable en cuanto al aliento y desaliento de otros durante ese tiempo y había estado tatuado por mucho tiempo con lo que le habían dicho en Tonbridge de que sabía menos de lo que creía. Teniendo en cuenta que los juicios de Oscar Wilde eran aún recientes para ese entonces, tipo Foster tenía 16 años cuando los presenció, y que tuvieron un gran impacto en la sociedad inglesa, bien sea por el temor y pesar que infundió en hombres gays, tanto como por la repulsión y alerta que infundió en los heterosexuales. Foster creció en una sociedad horrible, pero tenía claro que le gustaban los hombres antes de entrar a Cambridge. Sin embargo, fueron las amistades intensas, amistades románticas, como podría decirse, que tuvo en Cambridge, las que le ayudaron a
terminar de descubrirlo o aceptarlo de alguna manera. Pero al igual que el protagonista de su libro Morris, los romances de su juventud no fueron más que amistades intensas y fantasías de su parte, sin llegar a nada no family friendly, you know. Volviendo con los apóstoles, muchos de los miembros de la época de Foster, tales como Lytton Strachey, Maynard Keynes, Leonard Woolf, acabaron después forjando el Bloomsbury Group, que fue un grupo de intelectuales, artistas, escritores, incluso de economistas y filósofos de la primera mitad del siglo XX. Empezaron reunidos en 1907 en casa de la escritora Virginia Stephen, que se casaría con Leonard en 1912 y será la famosísima Virginia Woolf, y de su hermana Vanessa Bell, que estaba casada con el crítico de arte Clive Bell, y toda esta gente tuvo un drama. Como sea, las tres cosas más importantes que hay que saber del Bloomsbury Group es que, uno, sus obras y perspectivas influyeron profundamente en la literatura, la crítica, la estética, incluso la economía de su tiempo. Dos, eran activistas liberales, pacifistas, que desarrollaron visiones modernas sobre el feminismo, la sexualidad y el pacifismo. Y tres, eran cualquier cosa menos heterosexuales monógamos, pero ese es un chisme muy largo de amoríos entre todos, muertes e intelectuales que dejaré para otro video. Un punto random es que las hermanas protagonistas de Howard Sand, la novela de Foster, están ligeramente basadas en Virginia y Vanessa. Pero volviendo a la vida de Foster antes de graduarse y teniendo en cuenta que el Bloomsbury Group no empezó a juntarse sino hasta 1907, después de la universidad empezó a viajar con su madre por Europa, y en octubre de 1901 le escribió una carta a su amigo de la universidad, Edward Dent, en que habla sobre que está en una pensión y que es incómoda, pero que su madre quería vistas a Arno, me parece, así que se quedarán. Lo que podemos comparar con las líneas de inicio de su novela Una habitación con vistas, que empezó a escribir justo en ese viaje, tras abandonar una que había empezado en la universidad llamada Nottingham Lace. Su viaje continuó a Austria y en octubre de 1902 regresó a Inglaterra. Al año siguiente viaja con amigos de la universidad por Grecia debido a su interés en los clásicos, y en 1904 se mudó con su madre a Weybridge, en el condado de Surrey, donde vivió por los siguientes 20 años. Y donde Foster escribe todas sus 6 novelas, 4 de ellas en un corto periodo de creatividad. Para la primavera de 1905 viaja a Alemania para ser tutor de los hijos de la escritora Elisabeth von Arnim, me parece, que escribe en uno de sus diarios como uno de los momentos más felices de su vida. Y para el verano de ese año publica su primera novela, Where Angels Fear to Tread, o en español Encuentro en Monteriano. Sus obras solían discutir temas como las divisiones de clase y el imperialismo, y justamente este es un retrato sobre la clase media inglesa. Aún no la he leído, pero tengo entendido que es sobre una viuda en Italia que se enamora de un italiano en un pueblo random llamado Monteriano, y sobre el horror de su familia ante esto. Muchísimos años después, en su obra de no ficción llamada Aspectos de la novela de 1927, Foster discute su propia obra de manera algo irónica y desaprobatoria, pero en su tiempo igualmente fue muy bien recibida, tildada de original e increíble, y en 1999 fue adaptada a una película. En 1906, Foster se hizo tutor de latín de un joven indio llamado Syed Ross Massoud, si lo pronuncio bien, que se preparaba para estudiar en Oxford y con quien desarrolló una amistad cercana. A partir de aquí como que le mostró un mundo distinto y empezó a ver las cosas diferentes, y surgió su interés por la India, específicamente la India musulmana, creo, y a través de Massoud empezó a conocer más personas del subcontinente que estudiaban en Inglaterra. La mayoría de ellos terminaron siendo políticos importantes, me parece. En 1907 viaja de regreso a Italia junto con los Meredith y George C. Florence Barger, quien se convertiría en una de sus amigas más cercanas, y publica su segunda novela, The Longest Journey. Esta fue la novela menos exitosa de su carrera y sin embargo la favorita personal de Foster. Retrataba un poco su vida en Cambridge, siguiendo la historia de su protagonista desde que está estudiando en Cambridge hasta su carrera como un escritor que sí que tiene que decidir entre comprar tinta o comer. En 1908, y probablemente a partir de este viaje, publica A Room with a View, su novela más optimista, por así decirlo, y la tercera que publica, a pesar de ser la primera que escribió. Sigue el viaje a una joven inglesa llamada Lucy Honeychurch por Florencia, Italia, junto a su prima Charlotte, y cuando conoce a George Emerson y su padre, que es un joven que le muestra la vida de otra manera, la salva del desengaño de alguna manera. A mí en lo personal me encanta esta novela, me identifico muchísimo con ambos personajes, y fue adaptada a una película en 1985, me parece, por Merchant Ivory, y de nuevo una película pero de televisión en el 2007. La de Merchant Ivory es mejor. Algo interesante es que el personaje de George Emerson fue basado en Hugh Owen Meredith, a quien dedicó Foster la novela. Foster también escribió a través de los años diversas historias de no ficción, pueden encontrarse en Collected Short Stories, y en lo personal me gusta bastante. Siento que tienen como un tinte entre H.G. Wells y George Orwell, y dato curioso, conoció a ambos autores después. De cualquier forma, si bien los viajes y la universidad fueron la inspiración de sus novelas anteriores, la inspiración de Howard Sand, que publica en 1910 y se convierte en una de sus novelas
más aclamadas e importantes fue La vida doméstica. Justamente empecé a leerla ayer y no sé muy bien de qué trata, pero tengo entendido que es una novela inteligente que discute las divisiones de clase y fue adaptada también por Merchant Ivory a una película en 1992 y a una miniserie en el 2007 por la BBC. Algo que quiero recalcar es que más allá de los temas que trataban o las tramas que mostraban, el corazón de las novelas de Foster fue siempre su visión como humanista y la forma en que retrataba las relaciones y conexiones humanas, aún en una sociedad estricta en donde tenía que limitarse a cómo hacerlo. Pero es que la manera de Foster siempre fue muy simbolista y bella y es simplemente maravilloso. En 1911, justo después de Howard Sands, empieza a escribir una novela llamada Arctic Summer, que decide abandonar después de 80 páginas porque le parece que es horrible. Dichas páginas se publicaron en el 2003 y tengo entendido que en efecto son muy malas y solo le interesarían a fans de Foster como yo, pero algún día las voy a leer. Entre octubre de 1912 y abril de 1913, Foster viaja por primera vez a la India en compañía de algunos amigos de Cambridge como Goldie Dickinson, Robert Trevelyan, o cómo se pronuncia su nombre, y Malcolm Darling, quien era parte del servicio civil indio, si no me equivoco. Aquí se hospedó con Syed Ross Masood por un tiempo, quedó fascinado con la India y horrorizado ante el colonialismo y el racismo de Inglaterra, así que apenas volvió a Inglaterra, a Weybridge, empezó a escribir Pasaje a la India, que se convertiría en su novela más ambiciosa y aclamada de todas, que sin embargo fue abandonada en distintos periodos y no la publicaría sino hasta 1924. Y aquí viene una de mis partes favoritas y es la razón por la que la abandonó. En 1913, Foster asiste a una cena en casa de Edward Carpenter, a quien admiraba bastante, y de su pareja George Merrill. Sí, dos hombres que vivieron juntos y felices todas sus vidas en esas épocas. Es que Edward Carpenter fue un escritor, filósofo, poeta y socialista, y un psicólogo activista por los derechos de los homosexuales desde la época victoriana hasta su muerte en 1929. Foster lo conoció a través de Goldie Dickinson y dice en la nota final de uno de sus libros que se acercó a él como si fuese un salvador en su momento de mayor soledad. En la misma nota de 1960 describe que esa noche fue como si se encendiera una chispa dentro de él y se sintió inspirado apenas salió a escribir una novela en que dos hombres pudiesen ser felices en una relación romántica en ese para siempre que la ficción permite, como Foster dijo. La felicidad era la clave, como dice en su nota, y no se hubiese molestado en escribirlo de ser de otro modo, pero justo por eso era una novela impublicable. Si hubiese terminado con uno o ambos de los protagonistas desviviéndose, no hubiese habido problema, pero como ambos salían sin ningún castigo y se quedaban juntos recomendando el crimen, como Foster dice, era una novela que no se hubiese podido publicar en su tiempo. Aún así, y aquí viene algo interesante, Foster mostró el manuscrito no terminado a algunos amigos de Cambridge, tales como Leonard Greenwood y Hugh Owen Meredith, en quien se cree que está basado el interés amoroso. Tenemos confirmado que el final feliz está inspirado en Edward Carpenter y George Merrill, porque Foster lo dice en su nota de 1960, y también está confirmado que un personaje medio secundario, casi que ni siquiera está en la trama, llamado Risley, es Lytton Strachey, su amigo de Bloomsbury y de la universidad. Y si bien no dijo lo de Meredith, muy probablemente porque él aún vivía para ese entonces y Foster no quería perjudicar a nadie de los que conocía y le importaban. Es muy probable que sí fuese sobre él, porque su relación era muy similar. Meredith le desafiaba intelectualmente, igual que los protagonistas del libro, que el personaje del libro al protagonista, y fue una parte crucial de su vida para entender que le gustaban los hombres, aun si Foster y Meredith nunca llegaron a tener nada romántico en la vida real. La trama del libro, titulado Morris por su protagonista, sigue la historia de un joven que está creciendo en la época eduardiana. Desde que tiene 14 años, pasa por sus años en Cambridge, donde se enamora de su compañero de universidad y empieza una relación romántica. Y no voy a contar más para no arruinar la trama, pero básicamente nos va contando sobre sus vidas después de la universidad y sobre sus problemas. Y es una novela muy bella y dolorosa sobre el autodescubrimiento de su protagonista, pero con un final tan bonito que te hace creer que existe el amor, incluso a la persona más romántica como yo. Y ¿saben cuál fue la reacción de Meredith al leerlo? Decepción. Literalmente le dijo a Foster que estaba decepcionado de él cuando la leyó. Esto desanimó a Foster más claramente, sobre todo porque Meredith decidió ignorar que había leído esa novela apenas la acabó, dando a entender que no era algo importante en su vida. Pero igualmente Foster la terminó en 1914 y le mostró el borrador a Edward Carpenter.
qué bonito, en quien había basado el final feliz, como ya dije antes. Este dijo que le encantó y que quería releerlo si encontraba tiempo, así que no devolvería el manuscrito en algunos días. Aquí está la carta que le escribió por si quieren intentar descifrar los jeroglíficos en que la escribió. Otras personas a las que se lo mostró fueron Florence Barger, a quien mencioné antes, con quien viajó a Italia. Y buscando tanto crítica como apoyo, se lo mostró después a otro grupo de amigos en 1915, como Lytton Strachey, Goldie Dickinson y Forrest Reed. A Strachey, quien también era homosexual y miembro del Bloomsbury Group, le divirtió verse en el personaje de Risley, pero dijo que el final era irrealista y que los personajes se separarían en 6 semanas si fuese la vida real. A Goldie le había mostrado historias de homosexuales que había escrito antes, con un tono más humorístico y raro, y las cuales desagradaron a Goldie. Pero al mostrarle a Morris, su mayor crítica fue de nuevo en el final, y que era medio irrealista, pero sobre todo porque la relación de los personajes no está muy bien desarrollada para entonces. Sin embargo, Goldie presenció los cambios que siguió haciendo Foster en el manuscrito y al final acabó aprobándola. Por cierto, Goldie también era gay, estuvo enamorado de Roger Fry del Bloomsbury Group durante su tiempo en Cambridge, pero Fry era hetero. En el mismo año también le envió el manuscrito a Edward Dent, a quien mencioné antes en su primer viaje en Italia. Viene entonces la Primera Guerra Mundial y Foster naturalmente se rehúsa a pelear porque está en contra de la violencia, pero se une igualmente a la Cruz Roja en Egipto durante 3 años desde 1915, y aquí acaba teniendo algo con un soldado. En 1919 Foster regresa a Inglaterra, y para 1921 Malcolm Darling arregla que viaja de regreso a la India por 9 meses como secretario de Su Alteza el Maharaja de Dewar, si es que lo pronuncio bien. Tras estas experiencias decidió retomar pasaje a la India, que dedicó a Masud, y lo publicó en 1924. También escribió un libro de viajes, creo, sobre sus experiencias en la guerra y sobre la India después de esto. Pasaje a la India llegó a vender más de 1 millón de copias y fue catalogada como una de las 100 mejores novelas del siglo XX o de la historia. Y si bien fue un regreso al éxito, también fue una despedida, porque después de aquí Foster decidió que no iba a escribir más novelas por el resto de su vida, y aún le quedaban 46 años, me parece. Nunca confirmó la razón en público, pero en uno de sus diarios o cartas escribió que lo único de lo que podía escribir era sobre hombres amando mujeres y viceversa, y que estaba harto de las personas, de escribir sobre personas normales. Básicamente quería escribir historias sobre gays, pero no podía publicarlas, you know. Así que llenó los siguientes 46 años escribiendo ensayos, biografías y libros de viaje. Algunas de las biografías fueron de Virginia Woolf y de Goldie Dickinson. En 1924, tras la muerte de su tía paterna Laura, hereda la mansión de West Hackhurst, que había sido diseñada por su propio padre. Un dato random es que Charles Darwin estuvo en esta casa en 1879 porque Laura era amiga de toda la vida de su hija Henrietta. Y de hecho tenía un libro de cuero que le había dado el hijo de Darwin, Francis, y que Foster heredó junto a la casa después. Él y su madre dejaron Weybridge y vivieron aquí desde 1925 hasta 1945, cuando murió ella y Foster perdió la casa. Le dijeron que tenía que desalojarla porque los nuevos dueños necesitaban el terreno. Sin embargo, King's College le ofrece después un puesto honorario y habitaciones en las instalaciones, que resultan que fueron las de su querido tutor Nathaniel Webb. Pero devolviéndonos a los años 20 y el chisme que muy seguramente todos querían escuchar: la vida amorosa de E.M. Foster. Durante la mediana edad fue que empezó a tener una vida amorosa más activa, digamos. Un grupo de amigos que eran todos gays que le ayudaron a ser más el mismo, you know. Entre ellos el ensayista Lytton Strachey, que he mencionado ya, que pertenece a Bloomsbury también, el escritor J.R. Ackerley y el poeta W.H. Auden. Entre 1926 y 1932 tuvo una relación con un policía llamado Harry Daly, pero decidió terminarle porque Daly era demasiado indiscreto en cuanto a su homosexualidad y tenía muchas amistades raras con criminales. Daly fue de hecho el primer policía abiertamente gay de Inglaterra, pero bien pinche hipócrita igual, porque él y sus compañeros arrestaban personas gays de bares y así, like, what the fuck. Empezó a juntarse con el grupo de Bloomsbury a través de J.R. Ackerley, poco después de unirse a la policía en 1925, y que le conoció un día random mientras Ackerley recogía la leche de su puerta. Dicen que Ackerley y Daly también tuvieron una relación corta y luego se hicieron amigos de toda la vida. Un dato muy lol es que Foster fantaseaba básicamente con enamorarse de alguien de clase trabajadora, así como Edward Carpenter y George Merrill. Sí. Otra cosa de este tiempo que quería mencionar es que en 1928 Foster y diversos miembros del Bloomsbury Group se armaron un plan para evitar la censura de una novela llamada The Wall of Loneliness, que se había publicado ese mismo año y era una novela explícitamente sáfica.
que un periodista mandó a juicio básicamente por indecencia. Al final el plan se disolvió por petición misma de quien había escrito el libro, Radcliffe Hall, y acabó nada más en una carta de Virginia y Foster, pero eso es una historia para otro video. Ahora, si bien Foster era abierto sobre su homosexualidad con amigos cercanos, esto nunca se supo hasta después de su muerte. Tampoco se casó nunca, ni siquiera para aparentar, pero como ya dije, tuvo diversos amantes, y uno de ellos, y aquí viene un dato que siempre va a parecer gracioso y jamás habrán adivinado en su vida, era un policía llamado Bob Buckingham, con quien estuvo por más de 40 años, aún después de que él se casó. Y ahora, el dato que les voy a revelar, jamás se lo hubiesen podido adivinar, pero les voy a dar 3 segundos para adivinarlo. En efecto, el libro de Mi Policía de Beth Ann Roberts, que tiene la película con Harry Styles, es un fanfiction sobre la relación de Foster y Buckingham. Ojalá mintiera, pero literalmente hay un artículo como del 2012 de la autora diciendo que la extraña relación entre Foster y la esposa de Buckingham fue lo que la inspiró a escribirlo. Lo dejaré en la descripción junto al resto de mis fuentes por si les interesa. Buckingham y Foster se conocieron en abril de 1930 en una fiesta que dio a Curly en su casa de Hammersmith, me parece, por el día de la competencia de botes entre Cambridge y Oxford. Buckingham fue literalmente la rayita TN ese día, porque una de las primeras cosas que le dijo a Foster fue que estaba leyendo a Dostoyevsky XD. Sería yo. Foster lo invitó después a su departamento en Londres y empiezan a desarrollar una amistad cercana, eventualmente una romántica. Al fin, parece ser que Foster encontró la felicidad, como dice en uno de sus diarios, en los primeros años de esa relación, aun cuando Buckingham se encontró una novia poco después de conocer a Foster, May Hockey, creo, y se casaron poco después, en 1932, con Foster presente, y después de la boda no se vieron por un tiempo. Para septiembre de 1932, un mes después de la boda de Buckingham y May, Foster se hace amigo del escritor Christopher Isherwood, quien era unos 20 años menor y le admiraba bastante como maestro. Y Foster, que había escuchado de uno de sus libros por recomendación de un amigo y que aparte había sido publicado por los Woolf, su libro discutía sobre la homosexualidad, se encontraba intrigado por su valentía y desarrollaron una buena amistad de maestro-discípulo. Foster incluso le permitió a Isherwood leer el manuscrito de Morris un año después de que se conocieran, y este claramente se sintió honrado de poder leerlo, pero es gracioso que literalmente le dijo que le dio cringe que utilizara la palabra compartir como eufemismo a que hicieron cosas, you know. Igualmente a Isherwood le gustó bastante y dijo que le parecía increíble y algo que debía publicar porque podría ser inspirador para jóvenes gays, pero igual Foster dudaba que las cosas hubiesen cambiado mucho desde su juventud y no pensaba hacerlo, ya que creía que podía afectar a las personas que quería si lo publicaba. En las cartas de Foster, Isherwood empezó a hablar de los personajes de Morris como si fuesen personas reales, y a divagar en el paraíso ficticio de los personajes, y en la pregunta de qué podía esperar él mismo de su propia vida en cuanto a fidelidad e intimidad y así. Y también dijo que iba a empezar a reescribir Morris y a reeditarlo, y muy probablemente por cómo iban las cosas en su relación con Buckingham. Sea como sea, volviendo a diciembre de 1932, Buckingham y Foster vuelven a verse regularmente y él empieza a involucrarse en la vida de él y su esposa. Y de hecho hay un punto en que Harry Daly, el policía con el que había salido antes, le advierte a la esposa May que el man va a joder su matrimonio. Es muy LOL. May, sin embargo, se niega a escuchar, pero tampoco es que fuese estúpida. Claramente sabía que pasaba algo raro y se sentía celosa de que su esposo pasase tanto tiempo con alguien más. De alguna manera, igualmente, le agradecía a Foster que los hubiese introducido a los círculos de las élites y así, ya que les había hecho conocidos de diversos artistas, intelectuales, etc., y los de Bloomsbury que aún vivían. Otro dato random que me parece interesante de ese año 1932 es que el espía Guy Burgess, que aún no era un espía, pero fue un doble agente soviético y británico entre los años 30 y 50, se unió a los apóstoles de Cambridge por invitación de su amigo y posible amante Anthony Blunt, y llegó a conocer a Ian Foster en una de las reuniones con graduados o ángeles, como les decían en la sociedad. Sí, un poquito cringe, pero yo no lo inventé. Anyway, Burgess también era gay, y de hecho hay una obra de teatro llamada Another Country en 1982 y una película 84 que es puramente ficción, pero básicamente se inspiraba en eso. Y sí, anyway, a lo que quería llegar es que me parece muy gracioso e interesante que básicamente Foster conoció a cada persona queer influyente del siglo XX. En 1933, Buckingham y May tuvieron un hijo que llamaron Robin Morgan. Y Foster fue el padrino. Sí. No fue sino hasta 1935 en que May enfermó de tuberculosis y fue enviada a un sanatorio como por un año, que Foster y ella cambiaron su
relación. Básicamente, si enviaban a Robin con la hermana de May, él cuidaría de Buckingham o de ambos, no me acuerdo, una cosa así rara, y le reportaría a ella regularmente. Tuvieron una relación todos muy rara, ¿ok? Pero como sea, Foster y Buckingham fueron entonces a Amsterdam, donde se hospedaron con Isherwood y su amante Hines. Fue a través de cartas en que Foster y ella llegaron a hacerse cercanos, porque Foster empezó a verla como un personaje de ficción. Así veía toda la vida. Debo decir que soy Pues básicamente al regreso de ella hicieron un pacto en que compartirían a Buckingham. Me estoy cuestionando por qué les estoy contando todo este drama, pero anyway, May también llegó a hacerse amiga de la madre de Foster. Entre los años 30 y 40, Foster escribió diversos artículos en contra de la censura literaria y otras formas de opresión, y llegó a hacerse también un importante locutor de la radio de la BBC. Entre 1941 y 1943, mientras George Orwell, sí, el de Rebelión en la Granja en 1984, era productor de la BBC India Section, le comisionaba a Foster una reseña semanal de los intereses de toda la vida en la literatura india. Foster llegó incluso a ayudar a varios autores de la India a entrar en el mercado británico. Ya para este tiempo, todos los amigos más jóvenes de Foster se unieron a la insistencia de Isherwood en que publicara Morris, señalando el ejemplo del escritor Andrew Gide, quien había publicado ya memorias suyas, autobiografías me parece, sobre su vida como homosexual. Pero Foster rebatió que Gide no tenía una madre por la que temer, y después de la guerra en 1945, cuando ella murió, ya solo temía que si la publicara afectara a Buckingham. En el 45 viajó por última vez a la India para dirigirse al P.N. Club, un club de poetas, dramaturgos, escritores, editores, ensayistas, etc. Y fue para diciembre en que regresó a Inglaterra. Su madre ya había muerto, que le dijeron que tenía que desalojar la casa, y King's College le ofreció una residencia que alternó por el resto de su vida con el departamento de Londres que tenía. Durante su tiempo aquí vivió tranquilamente sin hacer casi nada, pero llegó a influir bastante en estudiantes nuevos de ese tiempo y así. En 1949, Buckingham y Foster viajaron a Nueva York y fueron fotografiados por George Platt Lynes. Aquí les dejo las fotos. Un dato random sobre ese año que me da mucha risa es que Foster rechazó literalmente que lo nombraran caballero solo porque quería que le aumentarían las facturas. Sea como sea, Buckingham, May y Foster tuvieron una relación muy extraña a través de los años, de celos, dolor y afecto. May y Foster llegaron a compartir sus sufrimientos el uno con el otro hacia el final de la vida de Foster, en que él empezó a sufrir derrames cerebrales y ella fue como su enfermera, supongo. Pero como sea, a principios de 1952, sabiendo ya que en algún momento podía morir, Foster por fin se dio a la insistencia de sus amigos y aceptó que debían publicar Morris después de su muerte. Para octubre de ese mismo año había arreglado que el manuscrito de Morris llegara a Isherwood a través de las manos de amigos que eran todos gays y confiables, ya que durante este tiempo las cosas estaban siendo horribles. En la época de posguerra fue espantoso debido a que los gobiernos pensaban que los homosexuales no eran patriotas, ya que debido a las vidas secretas que llevaban eran vulnerables al chantaje, y de alguna forma asociaron esto con que iban a compartir secretos a los rusos. ¿O qué esquizofrenia sé yo? Foster tenía grandes esperanzas en Morris para este tiempo, pero aún en 1960, cuando escribió la nota final y lo último que tocó el manuscrito, lamentaba que la homosexualidad solo pudiese legalizarse a través de un parlamento en que lo tuvieran que pensar como si no fuesen derechos humanos, o por lo menos pretender que lo pensaban si es que al caso lo hacían. Literalmente sentí escalofríos escribiendo toda esta parte, pero es triste porque Foster sabía que si algún día llegaban los cambios, si es que llegaban siquiera, serían muy lentos y a través de este sistema de mierda. Durante los últimos años de Foster viviendo en King's College, fue descrito por sus amigos como alguien sereno y muy sabio. Y algo que me parece tan choqueante es el hecho de que Foster presenció la llegada a la luna. Nació en la época de los cuellos altos victorianos, presenció las guerras mundiales, la creación de la televisión, la llegada a la luna. Y su reacción al ver que estaba en la luna fue decir: no creo que deberían estar ahí. Presenció el alunizaje junto a Christopher Isherwood y Mark Lancaster en el estudio de Lancaster, quien, sorpresa, también era gay, y había trabajado junto a Andy Warhol en la película Kiss, que tiene un beso gay, Dicho estudio se encontraba, de hecho, en las habitaciones que tantos años atrás pertenecieron a Goldie Dickinson. Y cuando Foster dijo que no había estado allí desde su muerte en 1962 y le preguntaron sorprendidos que por qué, solo dijo que, pues nada, el historiador que las ocupó después era tremendo aburrimiento.
Edward Morgan Foster falleció el 7 de junio de 1970 en la casa de los Buckingham por un derrame cerebral a los 91 años. 5 años después, cuando murió Buckingham, sus cenizas fueron juntadas y esparcidas en los jardines de rosas del crematorio de Coventry. Foster tenía 16 años cuando arrestaron a Oscar Wilde por homosexualidad y murió poco después de los disturbios de Stonewall. Con esto damos por concluido el capítulo de su vida. En agosto de 1970, 2 meses después de su muerte, se dio a conocer el primer anuncio público de su homosexualidad en un programa de radio por Noel Adam. Y adivinen qué, nadie se sorprendió. Sí, esto debido a que en años anteriores otros miembros del Brunswick Group, tales como Virginia Woolf, Lyndon Strachey y John Maynard Keynes, ya se había dado a conocer que también lo eran. Es triste saber que en los 91 años de vida de Ian Foster, solamente unos 2 o 3 fueron vividos de manera legal, por así decirlo, ya que la homosexualidad en Inglaterra no fue despenalizada hasta 1967, claramente siempre que fuese entre mayores de 21 y consensuado, lo que sin embargo era una edad de consentimiento mucho mayor a la de las personas heterosexuales, que era de 16. Sin embargo, el hecho de que fuese legal no quería decir que ya no existiese la homofobia mágicamente. Sigue existiendo al sol de hoy. De cualquier forma, poco después de la muerte de Foster, arribó a la residencia de California de Isherwood un paquete de King's College que contenía la transcripción final de Morris junto con la nota de autor y The Life to Come and Other Stories, que eran historias cortas, también de homosexuales. Entre ellas creo que las que había escrito en su juventud que disgustaron a Goldie Dickinson y otras que siguió escribiendo en su edad adulta y la vejez. Un dato curioso es que de hecho hubieron varios manuscritos de Morris repartidos en distintos lugares para evitar que se destruyeran o fueran perdidos y así. Ni siquiera Isherwood sabía cuántos habían, pero aquí hay una imagen de las instrucciones que dejó Foster sobre ellos. Isherwood mandó publicar ambas obras y para enero de 1971 Morris dio por fin la luz después de casi 60 años de haberse escrito. Y si bien las cosas habían cambiado de una manera impensable desde 1913, ello no quería decir que la homofobia hubiese desaparecido y ni la sociedad ni las críticas recibieron bien ninguna de estas obras. Y tanto la novela como su adaptación cinematográfica han sido desacreditadas de su importancia literaria y sociocultural a través de los años, y me enoja tanto. Los críticos en los 70s dijeron que era su peor novela, que era un final muy fantasioso, la utopía de un homosexual desesperado y un producto de su tiempo, pero que ni siquiera a los gays de la actualidad les hubiese interesado porque no tenía contenido adulto, Wattpad cores. Y todas estas críticas, más que de alguna manera subjetiva y artística, eran claramente por la homofobia de la época. Como sea, Foster había dicho que Isherwood podía conservar todos sus royalties, que es el dinero que recibió un autor de sus libros, pero Isherwood, en un acto de honor o generosidad hacia la memoria de Foster, decidió donarlo a la American Academy of Arts and Letters para fundar un premio de escritores jóvenes. Algunos de los primeros que lo ganaron fueron Margaret Drabble y Seamus Heaney, y algunos de los más recientes, Sadie Rooney. Yo de hecho tengo hasta una edición antigua vintage de Morris. Esta se imprimió en 1978 en Barcelona, España. Yo la compré estando en Venezuela. Y solo pensar en la persona que lo leyó, porque tiene su nombre, Fidel, 19 de septiembre del 79. Solo pensar en que una persona de ese tiempo la leyó y capaz sí sintió identificado o comprendido o que podía tener una vida feliz, y luego pensar en que los estúpidos críticos dijeron que era una mala novela por ser tan utópica y querer algo de felicidad. Perdón, me enrabié y me emocioné. Continuando con la historia de su legado, que ya estamos por terminar, lo prometo. En 1987 Merchant Ivory, que fue una productora de una pareja gay, por cierto, me parece, deciden adaptar Morris y Dioses santos, es una de las películas más bellas que he visto. Tras el éxito rotundo que había tenido su adaptación de A Room with a View poco tiempo antes, James Ivory, que había leído todas las novelas de Foster, dio entonces con Morris y le pareció que era un material interesante y no tan costoso con el que trabajar, y cuyo mensaje y problemática principal eran aún relevantes. Este tormento de la gente por no saber si pueden vivir las vidas que quieren, por tener que ocultar lo que sienten o vivir con ello. Foster había dejado todos los derechos de sus obras a King's College y durante su vida no había querido adaptaciones porque no quería asociarse con negocios gringos o una cosa así. Y cuando Ivory propuso a King's College una adaptación de Morris, estos se negaron así de inmediato.
no tanto por la temática según dijeron, más bien porque consideraban que artísticamente, objetivamente, Morris era una obra inferior al resto de las que escribió, y una película que trajera atención a dicha obra no haría justicia a la reputación literaria de Foster. Sin embargo, Ismail Merchant, creo que así se pronuncia el nombre, poco después los persuadió mostrando esa adaptación de A Room with a View con la que quedaron impresionados, y entonces King's College se dio a que Morris saltara a la pantalla. El guión fue escrito por James Ivory y Keith Hesketh Harvey, quien había asistido a Tonbridge y a Cambridge al igual que Foster y era familiar con la sociedad de clase media alta que describía. Ahora viene la historia del casting, que me parece algo graciosa. De hecho, James Ivory había elegido a Julian Sands para hacer de Morris, quien había hecho ya de George Emerson en la adaptación de A Room with a View, pero Sands se dio de baja del proyecto literalmente al último minuto, así que entonces Ivory consideró a dos actores desconocidos para el rol. Uno era James Wilby y el otro Julian Wadham. Sí, Wilby había audicionado originalmente para el papel del cuñado de Clive Doran. Clive Doran es el interés amoroso cuyo papel fue otorgado a Hugh Grant así al momento en que pisó la audición literalmente. Todos hemos escuchado de Hugh Grant por las comedias románticas que hizo entre los 90s y los 2000, de lo que saltó a la fama con Four Weddings and a Funeral en el 94, pero sin embargo Morris fue la primera película en que tuvo un papel importante y la segunda en la que estuvo. Antes había actuado nada más en una llamada Privilege, que era una película de Oxford en que estuvo de hecho con James Wilby también, pero esta película flopeó más que Blue Beetle. Literalmente la habrán ido a ver como 5 personas y la madre de Hugh Grant, no sé. Después de tremendo flop, Hugh Grant se dio de baja en la actuación seria y ya realmente no le interesaba. Estaba feliz de alguna manera haciendo comedy review y comerciales cuando Celestia Fox, la directora del casting, lo llama y le dice que tiene este papel. Él al principio lo rechaza porque pues ya no le interesaba la actuación seria, no porque fuese una película gay. Realmente después dijo que eso no le interesaba, no le importaba. Pero entonces después su hermano, que era banquero o una cosa así, le dice como que pues ya no te voy a mantener, vete a chambear. Y entonces Hugh Grant agarra, llama, va a la audición y pues, le dan el papel apenas pisa el lugar. Al final eligieron a James Wilby para el papel de Morris porque había trabajado con Hugh Grant antes y porque no sé, el director le pareció que fuera rubio se veía bien con que el otro tuviera pelo oscuro. ¡No sé! Para el papel de Alec eligieron a Rupert Graves, quien había hecho del hermano de Lucy Honeychurch en la adaptación de Room with a View, pero había quedado insatisfecho con su actuación y esperaba superarse en esta nueva película. Las grabaciones fueron hechas en los pasillos reales de King's College en Cambridge, y la casa de Clive era la casa de una millonaria. La casa se llamaba Wilbury Park y James Ivory había estado antes ahí y le pareció que era perfecta para la película. Llega entonces el gran día y tiene su premiere en el Festival de Venecia en 1987. Ivory ganó el León de Oro a Mejor Director, James Wilby y Hugh Grant ganaron a Mejor Actor y Richard Robbins, quien hizo el bello soundtrack, que de hecho lo tengo en CD pero olvidé traerlo, ganó la Gacela de Oro a Mejor Música. La película fue bien recibida y tuvo buenas críticas cuando la presentaron en Nueva York y fue hasta nominada a un premio de la Academia por Mejor Diseño de Vestuario, que debo decir que es tan históricamente correcto que duele. Muchos de los críticos dijeron que era posiblemente la mejor película de Ivory, muy bella, inteligente y absorbente. ¿Y saben qué pasa después cuando la ponen en Inglaterra? La reciben mal. ¡Qué sorpresa! Hubo un artículo del Times en que estaba cuestionando si un saludo tan desafiante a la pasión homosexual debería ser recibido durante la crisis del VIH. ¿Qué? Ivory mucho después dijo que la mayoría de los críticos importantes de películas en Inglaterra de ese tiempo eran gays, y uno pensaría que estarían a favor de la película, pero como estaban tan aterrados de estar a favor de ella, se pusieron en contra y dijeron tantas pendejadas. Aún con todo esto, fue una película que inspiró a muchos jóvenes gays creciendo en los 80s y los 90s. En un documental que hizo el equipo de la película en el 2002, Hugh Grant dice que al momento de hacerla, él no pensaba que fuese a hacer algo tan grande en la vida de las personas, pero que después empezó a recibir mensajes de personas que le decían que les había ayudado a aceptarse, que les habían contado su actuación allí, y tanto el director como los actores dijeron que se les acercaba gente random en las calles solo para decirles que les había cambiado la vida. Y en el 2017 se reestrenó Morris en 4K remasterizada en Estados Unidos y al año siguiente en Inglaterra, esto por los 30 años de la película, pero siempre me da rabia que Morris no tenga el reconocimiento que se merece como una obra pionera en la literatura y el cine LGBT, ya que en su tiempo fue catalogada de muy fantasiosa, un producto de su tiempo, y en la actualidad ha quedado en el olvido.
Y esa película caminó para que otras pudieran correr. Justamente ese mismo año del 87 salió otra película de gays que tenía un final trágico, y que Morris saliese durante toda esa crisis fue algo inspirador. Y luego vienen los críticos a decir tantas tonterías. A pesar de todas las críticas y el arduo camino de Foster y de su novela y de su adaptación, es indudablemente un clásico importante que decidió poner en palabras y palabras bellas algo tan impensable en su tiempo, y al mismo tiempo decidió dar felicidad a personas que han estado sufriendo por siglos, aunque sea en la ficción. Foster dedicó Morris a tiempos mejores hace ya más de un siglo, y si bien nos queda muchísimo que mejorar, estamos en el tiempo al que lo dedicó y al cual le gustaría haber vivido gracias a la lucha, dolor y martirio de incontables personas como Foster. Eso fue bastante material, cubrí literalmente un siglo de historia, me quedé sin agua. Y más incluso, me siento esta nostalgia y tristeza por una vida que no fue mía, yendo a través de tantos diarios, cartas, obras, nombres y personas durante los últimos 4 o 5 días. Sin embargo, como sea, espero que les haya gustado. Espero que alguien haya sido tan chismoso, curioso u obsesivo como yo, como para llegar hasta el final. Y en dicho caso, les invito a suscribirse, dejar un like y activar la campanita. No sé, me tardé como 60 años haciendo esto y tengo muchas más historias de autores queer que merecen reconocimiento en la actualidad. Pueden seguirme también en Instagram o TikTok, donde subo contenido casi que diario sobre esta clase de hiperfijaciones. Bye.